Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 7. Bueno, Filadelfia. Este nombre, Filadelfia, tiene su significado que significa el amor fraternal, amor fraterno. Fue fundada por Fidelfos. Este señor fue rey de Pérgamo, ¿sí? Y también esta ciudad era una ciudad muy frecuentada, ¿sí? Debido a la ubicación que tenía, ¿sí? La hacía estar estratégicamente entre varias ciudades, ¿sí? Y con esta ventaja los hizo ser una puerta abierta por la cual se difundieron desde Grecia, ¿sí? Desde Grecia, bueno, Macedonia hasta Asia Menor, ¿sí? Siria, por ahí se difundieron el comercio, la lengua, la cultura griega, ¿sí? Y por eso cuando Jesús les habla y les dice: he colocado delante de ti una puerta abierta, pues ellos, los de Filadelfia, sabían, ¿sí?, a lo que se refería, ¿no? Y pues vamos a ver más adelante, esta iglesia fue pues activamente muy apegada al Evangelio, el Evangelio de Cristo, ¿sí? Ellos lo difundieron muy bien. La tarea que ellos tenían, de verdad, realmente la realizaban más bien con mucho amor, con mucho esfuerzo, ¿sí? Unos 15 años después de que se escribió, de hecho, el Apocalipsis, todas las iglesias de Asia Menor, todas recibieron persecuciones, martirios, tribulaciones, ¿sí? Con la excepción de esta iglesia, que al parecer pues también alude al versículo 10 que vamos a leer, diciéndoles que todo el mundo iban a tener pruebas, sufrimientos, ¿sí?, adversidades, pero ellos serían guardados. Entonces vemos que Dios cumple su palabra, ¿no? También siglos después, milagrosamente en el siglo XIV, durante las invasiones de los musulmanes, varias ciudades fueron conquistadas, varias iglesias fueron tomadas, ¿sí? Pero los musulmanes no podían comprender del por qué nadie molestaba a esta ciudad. Nadie se metía con ella. De hecho, inclusive los musulmanes tienen el nombre que tiene hoy a estos tiempos, es Al-Ashir, o más o menos así, si mal no recuerdo, ¿sí?, que significa la ciudad de Dios. Entonces los musulmanes, pues, no, ¿por qué no? Pasaba desapercibida, ¿sí? A pesar de la gran protección de Dios que ha tenido con esta ciudad, con esta iglesia, bueno, también la gente vivía siempre con el temor a desastres, ¿sí?, a temblores, que de hecho sufrió a menudo varios terremotos debido a la ubicación que también tenían, ¿sí?, muy volcánica esa área, ¿sí? Y como repito, fue una ciudad grande, ¿sí?, con muy pocas iglesias. Y inclusive, repito, fue una de las siete iglesias que estamos viendo, que inclusive siguen permaneciendo a través de los siglos. Entonces empiezo leyendo ahí 3.7. Voy a ir un poquito más despacio porque tenemos ahí un invitado que es en inglés y le van a estar traduciendo. 3.7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Bueno, aquí primeramente vemos estos atributos solamente se le aplican a Jehová en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, no me acompañen, en el Salmo 16, aunque David lo estaba escribiendo para su pesar, para su sentir, ¿sí?, en realidad no sabía que lo estaba escribiendo, era más bien una profecía para el Mesías, ¿sí?
Cuando dice ahí en el 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Hablando del Mesías, de lo que iba a pasar, de lo que le pasó. ¿Sí? Entonces, bueno, podríamos decir, bueno, esto fue escrito cuando David fue el que pedía esto, ¿no? Ay, Dios mío, líbrame, ¿no? Estaba ahí en ese salmo. Pero si nos vamos a Isaías, acompáñenme Isaías, por favor, Isaías 6. Pónganle una marca ahí a Apocalipsis, vamos a regresar. Isaías 6. Isaías 6, versículo 1 al 3. Nos dice: en el año en que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos nuevamente, ¿sí?, esta visión que él estaba teniendo, Isaías, ¿sí?, referente hacia Jehová de los ejércitos, ¿sí? De hecho, inclusive podemos ver en el mismo Isaías, se los voy a dar nada más como referencia: Isaías 30:11, Isaías 41:14, 41:16, 41:20, 47:4, 48:17 y una fila más que hablan acerca del Santo de Israel con referencia a Jehová, ¿sí? Referencia a Jehová. En el Salmo 89 también, ahí habla acerca de el Santo, ¿sí? Y luego dice la palabra ahí en el 7, versículo 7 de Apocalipsis, dice verdadero. Esta palabra original griega es alecinos, así como se escucha. En inglés también, alecinos, que significa genuino, veraz, sincero. Y esto lo está diciendo en contraste a los mentirosos de las sinagogas de Satanás, que estaban también infiltrados, ¿sí?, en todos aquellos lugares, a quienes pues mismo Cristo les llamaba, o más bien ellos se llamaban judíos, ¿sí? Entonces, poniendo esa línea de decir el santo y verdadero, ¿sí? Acompáñenme a Juan 14:6, muchos lo sabemos. Y vemos que el apóstol Juan, ¿sí?, él tenía esta verdad, tenía esto bien plasmado, lo tenía bien entendido, de cómo él siempre fue el verdadero Cristo, ¿sí? Después de haberlo escuchado inclusive de los labios directos de Cristo. Y repito, el apóstol Juan lo llevaba como un estandarte en sus predicaciones, en sus cartas, ¿sí? Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablando a Jesús, ¿sí? Y si tomamos con referencia a Isaías, que era Jehová, ¿sí?, esto pues nos debe de dar esa importante declaración y revelación que dice también en su primera carta de Juan. Vayamos a primera de Juan 5:20, por favor. Esta declaración y revelación que él nos da, primera de Juan 5:20.
nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Bueno, para eso vino, ¿cierto? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si alguien dudaba de que Jesús es Dios, ya con esto, pues no debe de haber más duda. No debe de haber más duda. Y si hay todavía dudas, bueno, pues ya no podría hablar ahorita más acerca de esto. Y si se tiene entendido, bueno, ya con esto podemos, con alguien que no tenga entendido de que Jesús es Dios, con estos 3 versículos, ¿sí? Apocalipsis 3:7, Juan 14:6 y primera de Juan 5:20. Con estos versículos está hablando el Mesías, ¿sí? Al igual que el de Isaías, ¿sí? Entonces vemos cómo tristemente muchos niegan la deidad de Cristo, ¿sí? Bueno, sigo leyendo en el versículo 7, Apocalipsis. Dice, vemos que se presenta también como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿sí? Esto es una referencia, una metáfora, y se utilizan las llaves como una señal de autoridad. Vuelvan a poner ahí en Isaías, pongan una señal ahí. Vayamos a Isaías 22:2, por favor. Isaías 22:2. Dice: tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados todos los que en ti se hallaron, fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente, pero no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. ¿Me estoy leyendo el correcto? Sí, bueno, permítame, no, esto no. A ver, déjenme ver, el 2.2, Isaías 2.2. Perdón. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Repito, esto es una metáfora utilizada como señal de autoridad, ¿sí?, que se le está dando a Cristo mismo. De hecho, en Lucas 1:32, no sé si se acuerdan cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, ¿sí?, y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande y será hijo llamado del Altísimo. Al Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Esto es a lo que hace referencia del que tiene la llave de David, ¿sí? Y que el que él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces vemos también cómo, pues, a veces nosotros nos hacemos ideas de que decimos, bueno, ¿y qué esas llaves? ¿Cuáles son? Como las mismas, cuando se le dice a Pedro, pues, a ti te entregamos las llaves, ¿no? Y decimos, bueno, pues, ¿qué llaves para abrir y cerrar el cielo? Y tenemos pues, la iglesia normal, la iglesia del mundo, ¿sí? Ellos, pues, tienen a Pedro, pues, con sus llaves, ¿no? Pero realmente lo que simbolizaba eso era la autoridad que se le estaba dando a Pedro para las cosas de aquí, ¿sí? No realmente que él tenía las llaves para, pues sí, bueno, a ver, voy a dejar entrar a este como portero, ¿no? No, para nada. De hecho, nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? Que Cristo tiene toda la autoridad, ¿sí? Él es el único que le pertenece, ¿sí? Su reino, dice, no tendrá fin, ¿sí? De hecho, hay una versión también donde dice, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Imagínense. Imagínense. Él mismo también, Cristo, habló en Apocalipsis anteriormente en el capítulo 1, dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, él tenía que padecer en la cruz. Tenía que padecer en la cruz para que a nosotros se nos mostrara como el único y la única autoridad por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Él tiene el supremo poder, la máxima autoridad en todo. Y realmente espero que esto nos ponga más alerta, en mejor reverencia, en respeto, para cuando por lo menos estemos en la iglesia o en la manera en la que le servimos a Dios. Espero que sea con respeto, sabiendo que Él es la máxima autoridad. Sigo leyendo el 3:8, Apocalipsis. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aquí tienes, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vemos aquí, Jesucristo sabemos que es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo bien fundamentado que es en Cristo Jesús, ¿sí? Sabremos, ¿sí?, lo que la cabeza pide, ¿sí o no? Si no estamos leyendo, si no escudriñamos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Cristo pide? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo sabremos cuando es bueno o cuando es malo? Y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, del cuerpo, Él está bien enterado de todo lo que el cuerpo hace, ¿sí? Y así como Él les venía hablando a las demás iglesias, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. En este caso, sabemos que sus obras de Filadelfia eran excelentes. No halló mal. No halló mal. Acompáñenme a Colosenses 4:2, por favor. Y vamos a ver qué significa la puerta abierta. ¿A qué es lo que se hace referencia a esto? Dice, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias,
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Esto era lo que Cristo les estaba dando a esta iglesia, a Filadelfia. Esa puerta abierta. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios. Para hablar la palabra de Dios. Y dice, y nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Por eso es que esa fue la única ciudad que prevaleció con el Evangelio, llevándolo, poniéndolo siempre en sus vidas, ¿sí? Esta ciudad fue apta para la acción misionera, la difusión del Evangelio, ¿sí? De hecho, inclusive estaba leyendo que hay representantes de las iglesias hace unas décadas atrás que, estudiando esta difusión del Evangelio, ellos sostienen que la iglesia de Filadelfia tuvo reavivamientos, ¿sí?, ante la incredulidad masiva que ha habido en los siglos XVI al XX, perdón, del 14 al 20, ¿sí? Pero si lo podemos ver, desde entonces dijo Cristo, ¿sí?, que ellos, su puerta no iba a ser cerrada, ¿sí? Para nosotros, esto, pues yo le doy muchas gracias a Dios, porque siempre cuando hubo, pues, el tiempo de persecuciones, cuando muchas iglesias que hablaban la verdad, ¿sí?, pues esta iglesia o esta ciudad era la que se encargaba de mandar misioneros, ¿sí?, se encargaba. Y esta es la razón por la que les dice, sigo leyendo en el versículo 8, dice, y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar, ¿sí? Cuando decía al principio, cuando le estaba presentando, los maometanos, los musulmanes, ellos exterminaron prácticamente todas las iglesias de Asia Menor, ¿sí?, metiéndole sus prácticas religiosas, ¿sí? Y por este pues gladiador musulmán de apellido Tamerlán, ¿sí?, y pues nuevamente, repito, esa iglesia permaneció intacta, ¿sí? Y pues nadie pudo cerrar esa puerta de evangelización, ¿sí?, que gracias a Dios siempre tuvo misioneros listos, preparados, ¿sí? Y dice ahí, por eso sigo leyendo ahí, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, esta es la razón del por qué no pudo ser sido cerrada la puerta del Evangelio. Porque guardaron la palabra de Dios. Porque no negaban su nombre. Ellos, al enseñar, al predicar, al salir a misión, predicaban a Cristo, hablaban de Cristo, pero no de la manera como Sardis. ¿Se acuerdan cómo Sardis, sí, a pesar de que hacía sus obras, pero dice Cristo, tus obras son muertas, son muertas? Aunque Éfeso también sabía discernir, ¿sí?, conocía a los falsos, odiaba a otras doctrinas, ¿sí?, pero ellos perdieron su primer amor. La iglesia de Tiatira, su amor, su servicio, su paciencia, sus obras iban creciendo. Así les dijo Cristo, pero ellos aceptaron. Tenían ahí a una persona que los estaba ahí mangoneando. Pero esta pequeña iglesia, una iglesia muy pequeña,
en fieles, en creyentes, ellos guardaban la palabra de Dios, confesaban a Dios en todo momento, ¿sí? Con valentía, afrontando cualquier riesgo que pudiera pasar. Y por esta razón Cristo les promete recompensas. Hermanos, muchas veces nosotros, por falta de valentía, ¿sí? Porque pues mejor prefiero quedar bien que quedar mal, no hablamos. Pero eso sí, cuando estamos, Dios mío, ¿y cómo le digo? Y dame, y yo quiero, y sí, pero pues no hablamos. Habla de Cristo, no hables de la iglesia, habla de Cristo. No hables del pastor, habla de Cristo. No hables de doctrinas, habla de Cristo. Habla de la cruz. Lo importante, todo el mundo necesita a Cristo. Porque Él dice, yo soy la vida, el camino, soy la verdad. ¿Qué predicamos nosotros, hermanos? Esta iglesia, repito, no le importó cualquier riesgo. Ellos iban y predicaban a Cristo crucificado. Es lo que hacían. Y porque Dios sabía, conocía sus obras, dice, yo pondré una puerta que nadie podrá cerrar. Créanme que yo le estuve pidiendo mucho a Dios en esta oración, en estos tiempos, cuando estaba tomando esto, de verdad, que no importa los que seamos, pero los que seamos, que estemos aquí como congregación, unidos en Cristo, que prediquemos el Evangelio como debe de ser, sin miedo, sin miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos puede pasar? ¿Que nos corran? ¿Qué va a pasar? ¿Que nos apedreen? Cristo les promete recompensas. En el 3:9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, esto no es una señal de que te va a venir, te los va a traer, mira, ahí está, para que veas, por haberme hecho caso, ahí te lo voy a poner. No. Aquí está diciendo que aquellos, referencia a los judíos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, dice que los conquistará, ¿sí? No como Cristóbal Colón vino y empezó a hacer de las suyas, no. Sino que haciendo referencia de que ellos se convertirán y reconocerán a Cristo como el Mesías. Y los convertidos judíos participarían de las victorias de los cristianos gentiles. Esa era la referencia. Eso es. Que aquellos religiosos, cuando nosotros prediquemos, ahí tenemos una promesa. No van a venir a nosotros ya, si tenías razón, sí, no, sino que se van a gozar también junto con los demás cristianos, hermanos, ¿sí? Que cuando se hable su verdad y ellos puedan salir del error, ¿sí? Veremos cómo ellos también vendrán en regocijo. La otra promesa en el 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Cristo nos dice aquí, así como has hecho conmigo, así haré contigo. De hecho, en Gálatas se nos habla y nos dice, Pablo también, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Precisamente es lo que hemos visto en su contexto histórico de esta iglesia. Esta iglesia prevaleció, ¿sí? Imagínense que Cristo llegara o nos hablara y nos dijera con esas palabras, porque has guardado mi palabra, porque has prevalecido por mi palabra, porque no has negado mi nombre. Tengámoslo presente, hermanos. Esto vendría siendo una esperanza para todos los que realmente guardamos su palabra de Dios. En el 11, sigo leyendo, porque he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí tampoco está hablando de que la corona que ya pues me ha sido dada o que se me va a dar, va a venir alguien y me la va a quitar. No, no, no. No, no, no. Para empezar dice, Cristo dice, vengo pronto. ¿Sí? Yo sé que han pasado siglos. Mientras tanto, la iglesia de Cristo debe de seguir orando. Debemos de seguir clamando, ven, Cristo, ven. Ven pronto, Señor. Sabremos cuando Él venga, vendrá por los suyos, por aquellos que guardan su palabra, por aquellos que se han arrepentido genuinamente, por aquellos que han reconocido que Cristo es su único Salvador. Y vendrá también a dar pago por sus enemigos. Así el que no está en Cristo, contra Cristo es. Y como menciono, eso de quitar la corona no es algo como algún deporte que tienes ya tu premio y de repente pierdes la competencia y llega el otro y ya pues te la quitó, porque no. Esto no es así. Más que nada aquí vemos que Jesús está instruyendo a la iglesia, ¿sí? También como lo hizo con Tiatira, a que se aferre a lo que tiene, en el capítulo 2, 25, y también en el 2:19 les dice, bueno, que la misma iglesia tenía, retén lo que tienes, ¿sí? Y aquí a los de Filadelfia, repito, no hubo reproche ninguno. Por eso es que ellos tenían que retener lo que Dios, lo que Cristo les había dado por medio de su palabra. ¿Y qué era? Su palabra, la gracia, fe, poder del Espíritu, entrega, valentía y sobre todo el amor de Dios. Todo eso que tenían, les dice, reténlo, síguelo haciendo. Sigue siendo leal, sigue siendo fiel hasta la muerte, hasta el fin. Y con ello serás victorioso y vencedor. Dice en el 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pedro nos hace también una referencia en su primera carta. Nos dice que los creyentes somos como piedras vivas
¿sí? Edificados sobre una piedra angular. Pero aquí nos dice que serán columnas, algo mucho más grande que una simple piedra. Y esto nos está hablando en sentido figurado a lo que Dios quiere decir, que Él quiere honrar a su pueblo, lo quiere hacer en su presencia. Eso es lo que significa. ¿Por qué? Por haber guardado su palabra, por no negar su nombre. Imagínense al Dios glorioso en presencia de Él, dándonos recompensa por no negar su nombre. Yo no sé ustedes, pero de verdad, trabajemos por esas recompensas. Tristemente trabajamos para el mundo, para tener recompensas que no nos vamos a llevar. Y trabajamos menos para las recompensas donde ni el orín ni la polilla van a poder corromper las cosas. Por eso es que también dice que Dios nos dará un nuevo nombre con su carácter, el carácter de Dios. Y esto también hace una posible alusión a los creyentes de Filadelfia, encontrando un sentido en estos nuevos nombres, ya que esa ciudad también cambió varias veces de nombre, ¿sí? Por eso es que ellos entendieron, dijeron, nos va a dar un nuevo nombre, con un nuevo carácter. Cada vez que cambiaban de nombre era referencia porque el emperador o la persona que los conquistaba, ¿sí? Le ponían el nombre, lo que ellos querían, conforme al carácter de lo que ellos veían. Y esto es lo que hace referencia, un nuevo nombre. Y esto, repito, en carácter a Dios. Para terminar, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente esto nos lleva a un resumen, a un recuento, a todos los mensajes de las iglesias que hemos leído, todas las cartas que estaban destinados, ¿sí?, a esas iglesias, pero ahorita lo podemos ver nosotros y a través del tiempo, como dice su palabra, jamás pasará. Esto lo podemos ver para las iglesias de todo el tiempo y de todo el lugar. Pidámosle a Dios que Él nos conceda ser fieles, ser leales, ser valientes. Hace rato cantábamos, proclamar a las naciones, despertar a los valientes. Pero realmente nada más lo cantamos aquí. Y allá afuera, ya nada más le hacemos, nada más estamos así. O silbándola porque nos da pena, nos da vergüenza. Y el que no es así, gloria a Dios también. Gloria a Dios. Que Dios siga poniendo esa valentía, esa fuerza para seguir proclamando al único Dios verdadero. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Pedimos a ti, Señor, siendo tú el único que conoce todas las obras de cada uno de nosotros, Padre mío. Te pedimos, Señor, que nos concedas, Padre, Señor, ser fieles, ser leales a ti, Señor. Ser valientes, Padre mío, levantar tu nombre
así como lo hizo, Señor, la iglesia de Filadelfia, Señor. Así como ese grupo, a pesar de lo pequeño que fue, a pesar de lo débil que fue en su carne, en sus cosas, Señor, pero fueron muy valiosos, muy valientes, llenos de poder, Señor. Pero poder, Señor, por el Espíritu, por tu Espíritu Santo, Señor. Y así como tú los llenaste, Señor, a ellos de valor, de poder, de amor, Señor, de entrega, de fidelidad. Te pido, Padre, Señor, que tú, mi Dios, tú, Señor, nos llegues y nos llenes, Señor, de todas esas cosas, Padre mío. Porque queremos servirte, Señor, queremos adorarte con todas nuestras fuerzas, Señor. Y si hubiese alguno, Padre mío, que todavía, Señor, todavía no despierta, Padre, te pido que tú, mi Dios, lo levantes. Que tú, Señor, le prendas esa llama, Señor, ese fuego que consuma, Señor, su vida, su espíritu, Señor, para una entrega, Señor, más sincera, más leal, Señor, hacia ti, Señor. Por eso, mi Dios, te pido que nos ayudes para poder guardar tu palabra, así como lo hizo, Señor, esta iglesia. Te pido que nos des fortaleza, Señor, valentía, amor, paciencia, sabiduría, entendimiento, Señor, para no negar tu nombre, Señor, en los momentos que sean necesarios, Padre, Señor. En los momentos que tú nos pongas, Padre mío, para hablar tu palabra, Señor. Que seas tú, mi Dios, hablando por nosotros, Señor. Usa nuestras bocas, usa nuestros labios, Señor. Danos la fuerza, porque ciertamente hay muchos que perecen. Hay muchos que todavía no te conocen. Hay muchos que han escuchado de ti, Señor, y todavía no vienen. Por eso, mi Dios, siendo tú un Dios santo, un Dios justo, te pedimos, mi Dios, que nos des palabra, Señor, de tu evangelio, Padre mío, que es poder, Señor, para salvación, para todo aquel que cree, Señor. Que cada vez que hablemos, Señor, hablemos tu palabra, tu evangelio, Señor. Gracias. También te damos gracias, Padre mío, si hubiese aquí también, Señor, en esta congregación, aquellos que son valientes, Señor, aquellos que se esfuerzan, aquellos que no niegan, Señor, tu palabra, Señor. Te pido, Padre mío, que en esos días de prueba, Señor, como dice tu palabra, los guardes, Señor, y no cierres, Padre mío, la puerta, Señor, que tú la has permanecido y la has dejado abierta, Señor, para que sigan hablando tu palabra, Señor, con poder, con fuerza, con valor, con amor, Señor. Oh, Señor, llénanos de ti, Señor. Todo lo queremos hacer, Señor, con el único propósito, Señor, de poder alabarte, de poder honrarte. Que nuestro temor, nuestro respeto, Señor, crezca más hacia ti, Señor. Nuestra entrega sea más y más, Señor. Que no caigamos, Padre mío. Que no caigamos en conformidades. Señor, te damos gracias por todo, mi Dios. Siendo tú, Señor. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, de tu bendito Hijo, de tu amado Hijo, que es Cristo Jesús. Para Él sea siempre, Señor, la gloria, la majestad. Amén, Señor.